Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Buenos días. No, pero yo siempre saludo, pero bueno que tú saludes de vez en cuando, mijita, porque... Yo también saludo. Un abrazo súper fraterno en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo estamos? Por aquí con un poquito de frío, ¿no es cierto? Uy, sí. Bendito sea mi Dios, ha estado lloviendo fuerte aquí en Colombia. Y bueno, Dios mío, bendito sea el Señor, Moni. Esta noche tenemos ese gran encuentro de mujeres. Precioso, Dios quiera que realmente el Señor se manifieste en plenitud. Yo sé que va a ser así. Y va a ser de gran bendición que te bendiga a ti y las mujeres que van a participar allí. Predicando y llevándose esa palabra viva. Entonces Amén. Va a ser de mucha bendición, Moni. Lo sé. Y ustedes, mujeres que tal vez no han participado, vale la pena que lo hagan. Nos contactan. Hoy empieza a las 7 de la noche hora Colombia. Mañana también 7 de la noche y el sábado de 8:30 a 12. Entonces, bienvenidas las que deseen día, ¿no? participar. Del día, en la mañana. Sí, el sábado en la mañana. Entonces, la vamos a hacer por Zoom, por la plataforma de Zoom. Entonces se comunican con nosotros y de todas formas aquí están todas las, siempre dejamos las redes sociales para que ustedes se contacten con nosotros, mujeres preciosas de Papito Dios. Moniquita, la palabra de hoy, me imagino como siempre todos los días, es hermosísima. Siempre nos trae algo nuevo. Entonces vamos a invocar a la Santísima Trinidad. ¿Te parece? Me parece excelente. Bueno, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios. ¿Qué dice, mi amor? Amén. Y amén significa así es. Papito Dios, así es. Porque no es así sea es otra forma de dar interpretación, pero el así es una traducción mucho más fiel en el sentido que tú eres presente radical. Y tú estás, porque dijiste que 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Y tu Hijo te representa, porque donde está Él, estás tú. Porque Él dijo, yo hablo lo que mi Padre me manda. Y yo no hago nada de lo que Él no me diga que debo hacer. Entonces hay una unidad perfecta entre tú y Él. Y mi Jesús dijo que te suplicó, escrito en Juan 17, que Él te suplicó que tú y Él eran uno, que por favor también nosotros fuéramos uno. Los que llegaríamos después de los apóstoles, y nosotros llegamos posteriormente a los apóstoles, somos los discípulos prácticamente los apóstoles, de ellos aprendimos. Entonces, por eso te suplico, Papito Dios, que seamos uno contigo, que tu palabra nos una a ti, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, nos ayude a cambiar, nos ayude a ser diferentes y a ser esos verdaderos hijos de Papá Dios, de esos hijos tuyos, Papito Dios del cielo. Gracias por tu palabra de antemano. Gracias, Papito Dios. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos hoy preciosísima? Bueno, y seguimos con Mateo 5, desde el versículo 20 al 26. Ok. Bueno, entonces, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel.
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Moni, mira, ayer de igual manera también el Señor nos dice que por favor superemos a nuestros maestros. Y el mejor maestro es el que hace que sus discípulos, que sus estudiantes lo superen. Ese es el mejor maestro. Por ejemplo, nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Y la idea es que ellos nos superen y que no cometan esos errores que nosotros cometimos. Obvio que ellos también van a cometer errores, ¿sí? Porque en el error uno tiene su crecimiento. Y el Señor empieza hoy con el Evangelio, mira tan lindo. Nos dice, superen a sus maestros, supérenlos. O sea, no se queden simplemente con lo que ellos les enseñan o lo que ellos hacen. No tienes tú que ser un sacerdote o una monjita, no. Pero sí en santidad, supérenlos. O sea, no se conformen simplemente con lo que ellos dicen y no se queden simplemente pensando, oh, es que ellos son sacerdotes, ellos son monjitas y a ellos se les revela. No, Él nos está diciendo que nosotros realmente superemos, crezcamos espiritualmente. Superarnos no es en esa forma de tener autoridad ante las demás personas. La autoridad la tenemos cuando estamos en la presencia de Dios, sino en santidad, no en lo humano, sino en santidad, que lo superemos. Y mira cómo el Señor entonces nos indica cómo hacerlo, porque Él no nos deja simplemente allí, supérenos y ya paren de contar. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿What? Ya aprendí inglés, ya estoy aprendiendo inglés. Eso está bien. Sí, entonces, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces Él ya nos explica cómo hacerlo. Empieza hablando de varias cosas lindas. El enojo. Sí, por ejemplo, yo soy una mansa paloma. Me parezco a los pajaritos que tengo aquí. Quieticos, quieticos. El enojo, Moni. El insulto. El insulto. Fíjate que el enojo son cosas diferentes. ¿Sí? O sea, el hecho de solamente enojarme ya es una forma de pecado. Porque ya implica de por sí una afección en nuestro interior. O sea, hay algo en nuestro interior emocional que hace que que el enojo. El segundo, el insulto. ¿Sí? El insultar a alguien. El insultar a alguien, no, pero es que yo no insulto a mi esposa. Y tus palabras de doble sentido, y tus palabras que tienen como esa, como dijo un amigo mío, es que es el tonito. ¿Sí me va a entender? Porque el insulto es menospreciar, opacar la estima de la otra persona. Dañar la imagen de la otra persona. Insultar no tiene que estar la otra persona presente. El insulto. Fíjate la otra palabra que es el injuriar. El injuriar es es tan tremendo el injuriar. ¿Qué es injuriar? Hacer juicio de, ¿sí? Injuriar es decir algo, imagínate cómo es de complicado, que incluso cuando uno se pone a estudiar la vida de los apóstoles y cómo mi Jesús les decía, cuídense con un pecado que es muy sutil y que es de condenación, nos habla que nomás da para el infierno de pecado. Gravemente. El juzgar al otro es el falta de caridad para con el otro. El ponerle algo que tal vez no ha cometido. Si tú tienes realmente la certeza plena, ¿sí? No por emocionalidades, sino tú tienes la certeza plena que esa persona cometió algo, inclusive el Señor dice cállate. ¿Sí? Cállate. O llámalo aparte, habla con él aparte. Si esa persona no quiere hacer caso, entonces trae un testigo y háblale con amor a esa persona. Y si no quiere con el testigo, entonces llámala a la asamblea. Y si no escucha, entonces ya lo puedes retirar de la asamblea. Pero mira cómo en la caridad hay momentos para tratar de que la persona caiga en cuenta, reconozca su error. Y es tan importante eso, Moni, porque entonces de lo contrario, Moni, no vamos a poder. Incluso fíjate que él habla del perdón, la reconciliación. Reconcíliate con tu hermano. Si tienes alguna ofensa con él, en vez de ponerte a idear, a ponerte de mal genio, ofenderte, decirle palabras fuertes, juzgarlo, entonces en vez de que tú te condenes, ve y te reconcilias. Si el otro no quiere reconciliarse, problema de él, no es tuyo, mi hermano. No te angusties por eso. La reconciliación, nuestro ministerio es de perdón y reconciliación. Uno en su interior, por ejemplo, caso de mi esposa. Si mi esposa no me quiere a mí perdonar, yo le pedí perdón en ocasiones. Fíjense, cuando uno está en el mundo, te lo digo por experiencia propia,
Si uno está en el mundo, uno como hombre se cree, mejor dicho, más que el pavo real. Se cree uno, mejor dicho, el gallo que más canta en el gallinero. Y mi esposa viene, por ejemplo, cometió un error, uno le cae encima, mejor dicho, bueno, no sé si usted en otros países, pues uno le da tan duro a ella, pues entonces uno ya se siente más el fuerte, se crece, se infla, ¿sí? Porque ya me subieron, oh, sí, yo soy, si se da cuenta que yo soy el que mando aquí. Yo soy el que no me equivoco. Y ella pero usted viene, sí sí, no. claro, usted es la que se equivocó, por ejemplo. Si ella cometió un pequeño desliz con un amigo, ¿sí? Yo ya me lo imagino una cantidad de cosas atroces, Pero que sería mientras el que desliz. yo me he acostado con muchas, perdón, dije cosas impropias. Mientras que yo he tenido unas pequeñas canas al aire, ¿sí? Yo no reconozco mi pecado, pero ella, que hizo cualquier cosita pequeña, le caigo tan fuerte, o sea, le doy tan duro a ella emocionalmente, la critico y le digo tantas cosas tan fuertes, y ella viene humildemente a decirme, te pido perdón. ¿Yo acaso reconozco lo que yo he hecho? Cuando yo soy más re pecador en mi interior, soy más pecador, y la maltrato física y verbalmente, sobre todo en lo verbal. Sí, en lo verbal la maltrato. Entonces, fíjate que el Señor dice, ve y te reconcilias con esa persona. Si la otra persona no quiere, es su problema, tú ya lo hiciste. Ahora no te quedes patinando en esa reconciliación, porque entonces estás como yo genero sentimiento de culpa, yo hablo fuerte, ¿sí? Para hacerle intimidar, para ver que yo no, o sea, ocultar mi pecado, yo lo hago con ese propósito, ocultar mi pecado y manipular, entonces la hago sentir muy mal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ve y te reconcilias para que tu ofrenda sea agradable. Personas que predican, por ejemplo, la palabra. Predicamos la palabra. O son lectores del Evangelio. Son lectores de la palabra de Dios en la Eucaristía. ¿Sí? Y en su corazón Jesús lleva una ofrenda, mi amor. Una ofrenda es llevar cuando yo soy ministro de la comunión. Eso es llevar una ofrenda. Y ahora qué, ¿cómo está tu corazón con tu esposa? ¿Ah? ¿Cómo está? O tu esposo. ¿Cómo está tu corazón con tus hijos? ¿Cómo está? O tú como hijo, ¿cómo está tu corazón con tus padres? Ve y te reconcilias con ellos. Ahorita ve y lo llamas. Y le dices, te perdono. ¿Y sabes yo qué te recomiendo, mujer de Dios, si has sido, por ejemplo, maltratada por alguien en tu infancia o abusada y si esa persona está viva, pégale un telefonazo y dile, te perdono en el nombre de Cristo Jesús y cuelga. Déjale otro como condorito, plop. Pero perdónalo, saca ese veneno que tienes en tu corazón. Bueno, dicho, me pasé. Hoy me tocó. Pero bueno, la idea es que si nos demos cuenta de cómo estamos nosotros actuando, porque aquí nos está hablando muy claramente el Señor de aquellas cosas en las que tenemos que ponernos a paz. Porque es que de verdad que uno se pone a mirar y cuántas veces tú no vives enojado con tu esposo, cuántas veces estás vivenciando malestar con tus hijos precisamente porque se portan mal o por lo que sea. Y te desesperas, te pones de mal genio, empiezas a hablar duro, empiezas a regañar, esa famosa cantaleta, como lo decimos aquí en Colombia, y no te estás dando cuenta que ya ahí estás pecando. Fuera de eso, cuando tú estás, o sea, una de las cosas que las personas utilizan así muy frecuentemente es el insulto. El insulto lo utilizamos para lastimar a la otra persona, lo hacemos intencionalmente porque algo nos molestó, algo nos desagradó, entonces tratamos de hacerlo. Hay unos insultos muy elegantes que a veces la persona que hace como que, ¿qué me dijo? Pero de cualquier forma, tu intención fue insultar. Algunos que sí son bien groseros y muy explícitos. Entonces, eso es algo que también se utiliza. Eso es algo que también se utiliza. Cuando tú le estás diciendo a la persona, es que usted es una tonta, es que usted no entiende, es que usted no sirve, es que usted no sabe hacer, es que usted tal cosa. Esos son insultos y uno los toma como algo muy común y normal. Y así no es. Es un insulto. Igual cuando te injurian y la injuria no solamente, o sea, es emitir juicios, pero es emitir juicios también a espaldas de las personas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eso lo estamos usando constantemente.
Eso lo estamos vivenciando constantemente. Hasta con nuestros pensamientos estamos hablando mal, estamos pensando mal de la otra persona. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estarnos revisando absolutamente todos los días. O sea, nosotros no podemos decir, ay, no, solamente es cuando vaya donde el sacerdote a confesarme. No. Eso tiene que ver con que yo todos los días tengo que estarme revisando, porque es que la palabra lo dice y realmente la palabra no se equivoca, dice la verdad. Y la verdad dice que todos los días nosotros pecamos, y si decimos que no pecamos, estamos llamando a mentiroso a Dios Padre. Pero Dios Padre nos conoce. Dios Padre sabe cuáles son nuestras conversaciones aún en nuestra cabeza. Y precisamente a raíz de eso nosotros tenemos que ponernos a paces. Y entonces, ¿qué es lo que tienen? Bastante material para ir a confesarte al Padre. O sea, si todos los días estás en el proceso de reconocer y de presentarte ante Dios frente a eso, te aseguro que vas a tener el elemento suficiente para ir a presentar a la confesión delante del sacerdote y decir, hoy, esta semana he fallado en esto y en esto. Pero que no sea esa confesión de, ay, no, es que sí, yo hago esto, pero no hay verdadero dolor, no hay verdadero arrepentimiento. Porque es que yo tengo que tener claro eso, tengo que tener un verdadero arrepentimiento, porque yo no niego, pues a Rafael a veces me pedía perdón y uno veía que era hoy más falso que una moneda de dos caras. Tranquila, también era con ella, eso no solamente conmigo. Entonces, ¿cuál es la situación? Cuando tú no te logras realmente arrepentir de lo que tú estás haciendo, más de lo que la gente te haga, pero si lo que la gente te hace te está poniendo a ti a desubicarte en tus emociones, en tus sentimientos, que te hace desubicarte en tu comportamiento, en el trato con los demás, pues eso también tienes que entrar a perdonar. Porque es que esa herida es la que te lleva a esos comentarios que no son. Entonces es muy importante que nos demos cuenta. Muchas veces uno va, ay no, vamos a comulgar todo chévere. Fascinante porque me acabé de confesar. Y entonces tú vas y te confiesas, dices cosas que vienes haciendo, pero no dices, estoy en malestar con mi esposo, le tengo mucha ira, realmente no he sido capaz de perdonar todo lo que me está haciendo, el que viva con otra persona o esté mirándose con otra persona, o sea, tienes un malestar por dentro, pero tremendo. Y entonces tú vas y te confiesas, no, porque es que he tenido de pronto mentiras, porque yo no sé qué, he hecho, bueno, alguna cosa incorrecta, pero ese malestar contra tu esposo todavía sigue. Y entonces aquí en la palabra nos está diciendo, ve y reconcíliate, o si no, no vayas al altar, porque es que dice que uno no debe tomar la comunión indignamente, no debe tomar el cuerpo del Señor indignamente, porque eso es motivo de condenación. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros realmente nos revisemos? Porque es que si nosotros nos damos cuenta, son muchas cosas en el corazón. Y especialmente unas que van de muchos años, muchísimos años y ahí siguen. Ay, no, que es que mi papá, y entonces como mi papá me dejó, mi papá me hizo, mi papá tal cosa, entonces yo creo que, no, es que es porque no nos hemos casado con mi esposo y entonces ya nos casamos, entonces ahora sí voy a comulgar, pero sigue el resentimiento contra el papá. Entonces no son las cosas así. Yo tengo que hacer una muy buena revisión de mi vida. Y de verdad ponerme a paces porque el Señor me lo está diciendo y tengo que superar a los que me enseñan. ¿Y qué significa realmente vivir en mayor santidad? Vivir realmente en la plenitud de saber que sí voy a estar en la presencia de Dios cuando yo me acerco al altar a ofrendar mi vida al Señor, a decirle, Señor, puedes entrar en mí. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que la comunión es un pedazo de harina ahí. Pero resulta que es que tú estás presentándote ante el altar y diciendo, y además vas hasta el altar y le estás diciendo, Señor, mi cuerpo está plenamente limpio. Mi alma está perfectamente limpio y mi espíritu está contigo. Y por eso quiero que tú entres en mí. Y cuando tú haces eso,
y realmente no estás así, entonces estás tomando el cuerpo del Señor indignamente. O sea, estás sucia, estás, estás en muy mal estado, estás en una casa, tienes una casa bastante desordenada y bastante maloliente y estás queriendo que el Rey de Reyes habite en ti. El Señor no habita en ti, pero sí puede ser un insulto para Dios. Un insulto que tratemos con o sea, siendo indignos, es un insulto para nuestro Señor Jesucristo, querer tenerlo dentro de nosotros sabiendo que nosotros seguimos en esa postura sucia, en esa postura de pecado. Es un insulto, o sea, es como que si viniera una gran personalidad a tu casa y tú no te esfuerzas a limpiar tu casa, limpiar todas tus habitaciones y tener todo bonito, todo bien arreglado, no, sino que lo tienes así, es una persona y tienes tu casa en desorden, sucia y demás. Viene la otra persona y la otra persona sí te puedo asegurar que se siente insultada, que se siente desagradada, que ya no querrá volver a tu casa porque no le diste siquiera como ese buen recibimiento. Así mismo es cuando nosotros indignamente vamos a tomar el cuerpo del Señor indignamente, o sea, cuando nuestra casa está sucia. Entonces debemos asegurarnos de que todos los rincones de nuestra casa esté limpio, que todo esté hermoso, arreglado, esté bien oloroso, pero deliciosamente, porque dice el Señor que debemos ser ese perfume agradable a Dios. Entonces es importante que hagamos todo un proceso de confesión. Y recuerda entonces que una cosa es el arrepentimiento y otra el remordimiento, ¿no? Porque fácilmente, bien decía mi esposa, en ocasiones yo le pedía perdón, pero por remordimiento, no por arrepentimiento. Y no caigamos como en el sentimiento de culpa y en la manipulación de la otra persona. Porque fácilmente el otro quiere manipularte, imponer su criterio, su macho alfa, imponerlo y fácilmente te hace sentir culpable a pesar de que tú te arrepentiste genuinamente. Y lo único que hace es sentirte culpable, entonces, es llevar por la emocionalidad del otro. Porque uno está comiendo comida de cerdos. Así lo dice la palabra. Y al estar yo en ese mundo de cerdos, entonces fácilmente podemos llevar al otro al terreno mío. Entonces no te dejes llevar porque tú ya estás. Si tú pediste perdón, te arrepentiste es porque quieres estar aceptada por Dios, ¿sí? Y quieres responderle a Él, no a este macho alfa, responderles a Dios. Concéntrate en eso, en responderle a Dios porque Él es tu Señor. Ya Él es el que le vas a rendir cuentas, no a este macho alfa. Entonces tú lo hiciste fue por obediencia a Él, no por obediencia a mí. No por reconciliarte conmigo, sino reconciliarte con Dios. Y lo haces a través de mí. Si te das cuenta cómo es el camino, es un triángulo maravilloso. Si esta persona no quiere aceptarlo, es problema de él. Y tú ya, en boca cerrada, no entre moscos, empieza a reconocer ese hermoso valor de nuestra Madre María en el silencio y ya, lo hiciste. Y ya, no te cargues con el sentimiento del otro. Si el otro no quiere, es su problema. Lo importante es que tú estés dispuesta o dispuesto a ser reconciliador, ¿sí? Estar en esa actitud de reconciliación. Entonces, creo que es desde allí. Y si alguien, o sea, y si eres tú quien está haciendo lo incorrecto, de verdad busca ponerte a paces con la persona. Y ahí lo dice el Señor. Si no lo haces, es posible que tengas que ir ante el juez y vayas a perder y tengas que pagar absolutamente antes todo. De ir ante el juez. Dios está hablando del juicio final. Es mejor que solucionen las cosas aquí en la tierra, mi hermano. El juicio final es real, hasta por las comas que te van a decir, o sea, hasta por las palabras que te hayas dicho se nos va a juzgar. Entonces, desde antemano nos da Dios la posibilidad de que antes de ir al juez supremo, nosotros nos reconciliemos aquí en la tierra. Qué precioso, qué palabra tan hermosa. Espero llegue a tu corazón y esto es para cambiar nuestra vida y nuestra actitud. Entonces no sigamos haciendo lo mismo de antes. Que tengan un día espectacular y recuerda hoy, encuentra mujeres, no faltes. Si por algún motivo no puedes, porque de pronto no puedes dar una ofrenda, nos llamas, nos dicen, mira, Mónica, Rafa, esta situación tengo, pero por favor participa. Es un momento muy lindo. Y en Ossining, pues muchas gracias al Padre, ¿no es cierto? Precioso. Porque abrió la posibilidad de que también las mujeres allí puedan participar. Qué hermoso, qué hermoso. Benditos a mi Dios, sé que va a ser de mucha bendición. Dios me las bendiga y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Por favor, no nos cambien de canal. Así dice, ¿no? ¿Sí aprendí?
Sí, yo creo que sí. Dios los bendiga, que tengan un excelente Chao. día.